soy el único que piensa que las obras artísticas que cita son un poco malas. ¿Sobres? ¿Malas? Literarias. Minimalismo, puro y duro, años 60, años 50. La plástica. Son muy buenas. Son muy buenas. Muy buenas. Yo creo, vamos a ver, yo creo que, es decir, lo que se llama el arte minimalista de los años 60 y 70, ¿no? Y de los autores los que hablan, ¿no? Yo creo que una de las cosas... Por cierto, intervenciones rápidas, breves, si es posible, para que haya más. Continúa. Yo creo lo contrario, que lo que permite es una lectura no habitual de esas obras desde un lugar riquísimo, terrible. Y esas obras es muy fácil llevarlas a un mundo muy fácil, al mundo de la decoración, a un mundo muy formalista, y él evita todo eso. Evita y llega a lugares, yo creo que muy lejanos. O sea, que nos permite, para la gente que no conoce esas obras, tener una lectura muy rica de esas obras. Y dramática, y terrible. Y yo creo que eso es uno de los aciertos de este libro, de minimalismo. Muy bien. Fernando. No era para decir que a mí me parecían que no eran buenas. Es un compromiso poderme meterme con ellas así abiertamente. Sí. Respecto a lo que es verdad que en el texto te dan pie para intentar interpretarlas de alguna forma, ¿no? Pero entonces quizás sería mejor criticarlas cuando ya hemos criticado el texto, ¿no? Porque son una especie de, no sé, como formas, o sea, son muy formales, son obras muy formales que para mí reflejan una idea muy concreta de sociedad y de pensamiento, ¿no? Y que son, no sé, para mí son como residuos de las formas de pensamiento dominante, ¿no? Y a pesar del esfuerzo de todas estas personas, a pesar del esfuerzo de todos estos artistas, que pienso que sí que es un esfuerzo, ¿no? Pero, bueno, ya me meteré más paños más adelante. Atacar así frontalmente. Zacarías. Bueno, quería comentar que el texto lo elegí yo, luego lo podéis destripar, porque estaba buscando un texto que tratara, porque habíamos visto textos de arte y demás, pero ninguno de ellos me parecía que trataba el tema de la mirada, que es crucial, y que además estaba buscando algún texto y estaba buscando entre el diálogo que tuvieron Foucault y Lacan en torno a las meninas, a las interpretaciones sobre las meninas y demás. Pero no encontraba nada y cayó este libro un poco sorpresivamente en mis manos, y ese primer capítulo, que luego por otra parte enlazan muy bien con el último del libro, pues me abrió la puerta a poderlo, para que se pudiera debatir aquí con una explicación de lo que es la mirada, en ese sentido, que es muy trabajado por el ámbito psicoanalítico lacaniano, pero se trata un poco también de sacarlo de ahí, sino porque es una cosa que es un encuentro, y que aquí está tratado con un ejemplo que es el mejor ejemplo seguramente imposible, que es el de ese primer párrafo del tercer capítulo de Ulises, con la reflexión de Stephen sobre la modalidad de lo visible, y a la cual, o sea, ese inicio donde empieza con esas palabras, ineluctable modalidad de lo visible, con esa enigmática palabra inicial, ineluctable. ¿Por qué ineluctable esa modalidad de lo visible, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa? Entonces, bueno, me meto directamente porque me gustaría comentar muchas cosas, pero ahora solamente esto del inicio. Este ineluctable que aparece ahí, algo contra lo cual no se puede luchar, y no se puede luchar independientemente de que en ese párrafo Joyce no lo desarrolla. Sin embargo, Didier Huberman lee muy bien el inicio del Ulises, el primer capítulo del Ulises, donde hay una serie de conversaciones donde aparece todo este tema de la madre y de no haberse arrodillado
con la madre muriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto es absolutamente crucial en toda la posición de Joyce y en el personaje suyo, que es una especie de alter ego, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece creo que muy bien explicado, esa división. El capítulo se llama escisión, es una escisión en el ver, eso que uno va a ver y que cuando uno va a verlo, algo ahí le perturba, y está bien expresado en ese sentido para entender el concepto de la mirada, que le mira a él, le retorna algo propio y algo desconocido para él. Entonces, los ejemplos que pone son magníficos y además lo hila muy bien porque no es, cuando uno lee Ulises, no está en ese mismo lugar. Y entonces hace ese enlace con lo que ha venido diciendo antes, la llaga que tiene en el corazón por el tema de la madre, y todas las analogías que hace entre el mar, que es un lugar fóbico para Joyce, y la madre. Entonces, esa justaposición de encontrarse ahí con lo que Freud llama lo luminoso, el Anheimlich, que es ese retorno de algo que no tiene. Bueno, solamente una cosita. Me parece que ese ejemplo está expuesto de una manera magistral y no voy a decir nada más de eso, pero el único matiz es que allí donde Didi Ullmann habla del vacío y de la pérdida, que es su manera de leerlo, o sea, que se encuentra uno con un lugar de pérdida, en realidad yo diría, o sea, yo matizaría, aunque él en el fondo lo está elaborando así, más que pérdida, lo que se encuentra, o sea, más que ausencia, digamos, lo que se encuentra es con la pura presencia. En realidad lo que se topa es con la presencia de la madre que no puede evitar. Entonces lo que le viene es la pura presencia de la madre, ese exceso de la madre que le retorna cuando abre los ojos, especialmente en los lugares fóbicos y especialmente el mar. Pero eso es lo que le viene. Precisamente por eso no me gustó tanto las obras, porque me parece que hay demasiada ausencia en esas obras. La presencia no es tan obvia en esas obras. Las obras de los dijiste. Sí, es que no me gustó mucho la teoría que se presentó en el arte, en el texto, precisamente por eso. Y cuando vi las obras, porque gracias a Concha se circularon las obras, yo pensaba, sí, efectivamente, pura ausencia aquí. Yo pensaría que el arte es más hacer presente ese vacío, en vez de hacer metonomías infinitas de un vacío que es radicalmente ausente y que no sé. Pero bueno, no sé. Pero el texto, o sea, hay dos cosas literarias que analiza a lo largo y extenso del texto, son más que las obras de arte, porque eso está en medio del libro, y en estos capítulos lo que analiza es Joyce y Kafka. Y además los pone en línea, que hace esa historia que es magistral, Dos enfermos. que es poner en línea... Dos personas radicalmente enfermas. Sí, bajo la teoría. sí. Hay una pérdida radical aquí de... Pone en línea eso. ¿Queréis decir algo rápido? Sí, yo destacaba también que el libro toca esa cita de Joyce, que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Parece muy sugerente, que es: yo extiendo la mano con los 5 dedos y atravieso algo, atravieso una materia, y esa materia es una reja. Es decir, es un espacio que puede cerrar, pero que hay huecos, ¿no? Y yo atravieso eso. Y luego extiendo la mano y no atravieso porque es una puerta. Por tanto, no puedo atravesar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cierro los ojos para ver lo que hay detrás de la puerta. Eso a mí me parece extraordinario. Bueno, no. Simón. Bueno, yo, si lo llamamos cruce de arte y pensamiento, convendría que los de filosofía, por muy zoquetes que seamos respecto al arte, abriéramos las orejas hacia lo que son las obras, porque el manifiesto acerca de si en las obras no relevantes que no se hayan incluido, que Concha me lo dijo y hicimos para que se enviasen,
me parece fundamental. Me parece que no pueden rebajarse, no pueden quedar de lado, no pueden quedar... o sea, la literatura sí, Joyce sí, Kafka sí, pero el arte minimalista, estos cuadrados, parecen despreciables. Cuidado con eso, diría por una parte. Por otra, hubiera ganado mucho la inteligibilidad del texto si se hubiera incluido, además de las imágenes que venían antes del último capítulo enviado, las 4 páginas anteriores del capítulo anterior al último capítulo, donde se habla de la relación entre lo ominoso o la inquietante extrañeza, lo unheimlich, lo siniestro en Freud, con lo aurático en Benjamin. Ese capítulo se titula Forma e Intensidad. A lo mejor lo de forma nos da una pista también sobre el formalismo. Con lo cual, a mí la lectura de esas 4 páginas anteriores a lo que hemos leído me iluminó bastante el camino, ¿no? Teniendo presente el tema de lo aurático en Benjamin junto a lo siniestro y lo inquietante. Inquietante extrañeza es la traducción al francés de Unheimlich, y maneja Didi Huber. Y bueno, todo es que son los 2 elementos, son muy importantes y tienen mucho que ver con lo formal y lo intensivo. Forma e intensidad, que es el título del capítulo anterior, están muy presentes aquí también, ¿no? Diría yo. Y bueno, pues nada más, que luego la temática, digamos, de la puerta, la utilización de los textos de Kafka y el asunto del guardián, pues me han sido también muy sugerentes. Sí, entonces no quería decir nada porque nos había dejado Zaca muy bien delante del verde moco y no quería irme de ahí, ¿no? Pero ya tú me has vuelto a... las obras que nos han presentado, en mi opinión, hay algunas buenas y otras menos buenas, en mi opinión. Pero algunas de las buenas, pues me recuerdan a los bloques esos que hay en los diques en el mar, ¿no? En los diques construyen esos bloques de piedra que a veces se llenan de todas esas cosas. Y ya estamos otra vez con el verde moco, ¿no? Y también me recuerdan que la única escultura, creo, que yo conozco, o monumento de Goethe, que es un cubo, más o menos de este tamaño, con una esfera del mismo tamaño que el cubo encima, ¿no? Nada más, ¿no? Pepe. Sí, entonces. Bueno, muy brevemente respecto a la obra, claro, y luego otra cosa respecto a esta corriente filosófica, y vosotros sabéis enlazarlo. Claro, una obra escultórica ocupa un espacio, está ahí, chocas con ella. Entonces el interés que yo encuentro en esta recolección de obras que nos mandaste es que son obras con las que chocas. Recordemos, por ejemplo, que Richard Serra hizo un cubo de acero enorme y lo colocó en el centro de una plaza delante de una iglesia donde la gente se reunía. De manera que cuando iban a reunirse se daban con aquello, les había ocupado el espacio. Pues estas obras no dejan de tener presencia, no dejan de ser, es decir, y sin embargo sugieren una ausencia porque tienen huecos. Pero ante todo una obra física es presencia, incluso Deleuze decía hiperpresencia. Y muy brevemente, claro, decía Nietzsche que el pesimismo en filosofía era una cosa cómica. Entonces, pocas cosas más cómicas que este texto. Da un poco la idea de por dónde van los tiros en la medida en que este señor es un señor más o menos de mi edad, que ha sido apadrinado con Jean-Luc Nancy y por Jacques Rancière y por toda aquella generación francesa que ahora está en torno a los 80 años, y se ve que la cosa no ha cambiado, es decir, que el paradigma posmoderno se agota, se cansa, entonces llega al manierismo. Esto me parece una muestra, este texto enorme de manierismo, es decir, se multiplican las interpretaciones de un paradigma que ya existe por lo menos desde el final de los años 60, y si nos vamos a Heidegger, pues seguramente desde el final de los 40. Y se agota, se multiplican las interpretaciones
y parece haber la necesidad de algo nuevo, radicalmente nuevo, radicalmente diferente. Pero no se ve claro, no se ve claro. Estamos en ese pesimismo manierista en que hablaremos de la ausencia y lloraremos todo lo que podamos, o nos reiremos. Aparte de las contradicciones que hay en el texto, ¿no? Alguna, como hablar de lugares y luego decir que son infinitos. ¿Cómo va a ser infinito un lugar? Si un lugar es aquella parte del espacio que transitamos, por la que circulamos y que abre espacio para una cosa o un acto, eso nunca podría ser infinito, ¿no? No, esto es lo de menos, ¿no? Este autor ha recogido toda la tradición francesa del siglo XX en esa línea, desde Bataille, ¿no? Sus apelaciones al no saber, la muerte como cofre en el que hay un tesoro que es el tesoro del saber, pero el tesoro de un saber que solo nos dice que la verdad última de todo saber es el no saber, ¿no? Y bueno, pues desde Bataille hasta Derrida, pasando por Foucault y por todo el mundo. Pero encuentro una gran melancolía en este volver a acuñar los mismos tópicos del pensamiento francés de todo el siglo XX y una gran falta de salida. Parecía, y con esto acabo, parecía que el realismo especulativo era una salida, pero sus propios autores inmediatamente lo dieron por muerto, con lo cual uno sabe con qué quedarse. ¿Es así? ¿Rosa? Sí. Bueno, yo no sé si estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. No estás obligada. Por eso voy a justificarlo un poco. De alguna forma, a mí lo que sí que me ha parecido, lo que sí que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho es ese cierto manierismo de una referencia sobre referencia sobre referencia sobre referencia. Sin embargo, yo en esa, y eso es lo que de alguna manera también plantea una cierta dificultad en el texto, ¿no? En los textos, que ahí también quiero insistir un poco en lo que ha dicho Simón, porque claro, el texto, los dos textos es el primer capítulo y el último capítulo, que efectivamente sí que enlazan, pero es como si te plantearan el planteamiento, o sea, los textos que aquí aparecen es el planteamiento de un problema, además con una serie de bifurcaciones que tampoco luego se siguen en el último, aunque sí se continúan otras, y el desenlace, pero el nudo se nos queda ahí perdido. Por eso a mí me pasó lo mismo que a Simón, dice, cuando yo empecé a leer el último capítulo, digo, bueno, ¿y esto cómo llega a esto? Porque empieza también con el tema de la experiencia de la inquietante extrañeza y la relación con el aura. Entonces, a mí me ha obligado a leer el libro al revés. O sea, lo que tú tal y como tú has planteado el texto, me ha obligado a leer el libro primero, el primer capítulo, bien, me voy al último, porque yo soy muy obediente y me dice que me lea al último, me voy al último, que tenga todo el texto, y cuando llego al último capítulo digo, a mí me falta aquí algo, me falta toda la fundamentación. Entonces he ido leyendo los capítulos al revés. Efectivamente, todo el sentido que tiene la experiencia de la inquietante extrañeza y lo que eso supone en cuanto a esa mirada en la que te mira la pérdida como angustia y como experiencia de angustia, eso está explicado en el capítulo anterior. En el capítulo de cómo se constituye el trabajo de formación de esa experiencia de inquietante extrañeza. Que además el capítulo último empieza como otra forma de esa inquietante extrañeza es la desorientación. Pero claro, anteriormente ha explicado cómo se hace eso. Luego eso, en el capítulo anterior, en el penúltimo, se remite a lo que es la imagen áurica, recogiendo la idea de Benjamin. Y así sucesivamente hasta que ha llegado de nuevo al principio. O sea, me ha obligado a leer el libro al revés, o sea, que bueno, que tampoco está mal, ¿no? Pero eso es otro tipo de experiencia. Y lo que a mí sí que me ha resultado interesante, que es un poco lo que dijo también Nacho, es cómo plantea otra forma de mirar. O sea, otra forma de entender la mirada, que yo creo que ese es el tema fundamental del libro, no solamente de esos capítulos, sino de todo el libro. Ese tipo de entender la mirada, que además tampoco es suyo, lo coge porque él utiliza la forma de mirar, es lo que él llama, lo que llama Benjamin la imagen dialéctica, que es una forma de superar, que es un método que utiliza Benjamin en los pasajes
para articular una serie de experiencias que no tienen una articulación a simple vista, es decir, que no se ve la articulación, en la que la articulación no se ve, sino que se desprende en cuanto a ti te están diciendo algo, es decir, te miran y en ese mirarte tú construyes esa articulación. Es decir, la mirada dialéctica, que habría que reelaborarla o bueno, entenderla, explicarla desde toda la teoría de Benjamin, de los pasajes, es la salida que este texto, que este autor, Didier Huberman, le da a las dos posiciones que se pueden tener ante la imagen, ante las imágenes, sean cualquier tipo de imagen y específicamente la imagen estética. Sería el hecho de que un objeto, sea un objeto, o sea, luego también viene el tema del objeto con el que chocas y que eso ya ahí es cuando hace en el primer capítulo hace toda la referencia de lo visual con lo táctil, entonces ya se mete con la referencia del espíritu, de la fenomenología de la perfección de Merleau-Ponty, en fin, que es que hay muchas referencias, hay demasiadas, yo creo que hay demasiadas referencias en el libro, pero bueno, a lo que iba, la idea de las dos formas de entender la imagen, que sería, toda la imagen está cargada, preñada de sentido, un sentido que hay que descubrir, que es lo que él llama la mirada del creyente, o la imagen dice lo que dice, es decir, no dice nada, esa es la de la tautología. Los dos llevarían a un camino sin salida, ¿no? Porque todo el sentido, no existe todo el sentido, ni tampoco las imágenes están carentes de sentido. Entonces, ¿cuál sería la forma de entender esa mirada? O por lo menos lo que yo he entendido, que a lo mejor estoy equivocada, ¿no? La mirada dialéctica, que es la mirada de la pérdida, que tiene que ver con lo que tú has dicho antes. Es decir, cuando la imagen te interpela a ti y te remite a algo en lo que tú efectivamente estás viendo. Y en esa remisión es cuando tú construyes una forma de mirada. Y evidentemente esa que te apela no es una apelación natural y espontánea, es una apelación cargada con todo el mundo simbólico que cada uno arrastra, evidentemente. Y en ese sentido es como yo creo que se puede escapar de esa dualidad o imposibilidad de entender la obra artística de una forma o de otra. Luego ya vendría pues toda la teoría de la puerta, que es Bueno, lo primero, que no estoy muy de acuerdo contigo en lo que has dicho al principio, porque yo no conocía mucho a este señor, pero yo en el primer capítulo he visto un poco una exposición de lo que él piensa y un ejemplo, que es el tercer capítulo del Ulises, y en el último capítulo, básicamente lo que he visto es coger el penúltimo capítulo del Proceso y ponerlo como otro ejemplo más, que te ratifica lo mismo. Pero eso está cargado de cantidad de referencias. Bueno, lo que tú quieras, pero yo me he ido a los dos capítulos y a lo que he ido, en la medida en que creo que he podido coger lo fundamental, me ha bastado. Quiero decir, evidentemente si me meto por ramales, no salgo, ¿no? Luego, lo segundo, pienso que, bueno, que yo creo que aquí se esconde detrás toda una teoría del conocimiento por parte de este señor, que además tiene aspiraciones de saltar las barreras del arte. De suyo viene a decir que esto de alguna forma también es lo que hace Benjamin en su concepción de la historia, de alguna manera, ¿no? Pero luego, vamos a ver, el esquema clásico con la obra de arte está el observador y lo observado. Entonces, primera relación que tú has planteado, la que puede llamarse tautológica, ¿no? Lo que ves es lo que ves, y se acabó, y ahí no más que hablar. Él absolutamente la rechaza. La segunda ya tiene en cuenta esa escisión que produce lo que nos mira, de lo que miramos, nos produce una excesión en lo que vemos. ¿De acuerdo? Eso también lo contemplan lo que podríamos llamar una postura metafísica. Pero la solución, la sutura, la busca de manera idealista y la busca fuera, ¿no? Podríamos ahí hablar, pues no sé, ahí el lenguaje es muy importante, pero como que hay una autoridad, ¿no? En esa segunda, en la que él llama, no sé cómo la llama él, la que no es la tautológica, la que podría llamarse... La del creyente. La del creyente, sí, que tiene claras connotaciones metafísicas, está clarísima. Y la tercera, que es la suya, es la de quedarte en la situación
donde se produce la relación dialéctica entre lo que ve y lo que te mira en lo que te ve y lo que estás mirando. Y quedarte ahí. Que es la de Benjamin. Sí, que es la de Benjamin. Por supuesto, es una relación dialéctica que también podríamos llamar coja, porque aquí no existe la síntesis por ningún lado. Es que es un concepto distinto de dialéctica. Efectivamente. No es la dialéctica hegeliana. No es la hegeliana. No, efectivamente. Pero para mí aquí el problema, y creo que aquí, con lo poco que conozco, no sé cuándo le ha dicho Pepe a qué se ha referido, pero esto sería totalmente criticable también como correlacionista absoluto, en la forma que tiene aquí este señor de tratar el tema, pero como la mayoría de los correlacionismos que también criticaba Meillassoux, yo tengo la sensación, y es mi crítica principal, en parte hay algo que no entiendo, es posible que no lo entienda bien, y es que en la medida en que tú tienes aquí dentro una herida, hablemos de la herida que habla de Stefan, ¿no? Por la muerte de tu madre, esa herida que de alguna manera te devuelve el mirar de lo visto y tú encuentras ahí, en él, no deja de haber ahí para mí un ejercicio de solipsismo, es decir, es importantísimo la relación, pero está mucho más cargada, sigue estando mucho más cargada en el observador que en lo observado. O sea, lo observado, todo lo que llena ese vacío, todo lo que se le da de peso que está ahí detrás de él, que de alguna manera es imposible de poder determinar, lo que él llama la ineluctabilidad, no deja de ser algo absolutamente tuyo, que no está allí, sino que aquello ha servido de soporte para tú ver aquello en ti. Entonces, no sé hasta qué punto se puede establecer una relación limpia de dos cosas que se relacionan entre ellas. Para nada. Y a mí eso siempre me ha creado problemas. Luego ya tendrá que dar un carácter más psicoanalítico, ya profundizando más, que eso tiene que ver con la pérdida, con lo que sea. Pero la forma que tiene de concebir esa mirada, es que esa mirada desde el objeto que tú estás mirando no deja de ser un espejo de ti mismo. No le veo yo para nada una relación entre dos cosas. Veo un ejercicio solicista, muy solicista. Bueno, yo el texto no lo veo pesimista en absoluto. Yo creo más bien que él, bueno, por exposiciones que he visto, que comisariadas por él, por cómo trata la imagen. Además, él siempre trata mucho este tema del atlas. El atlas significa una visión, claro, un enfoque dialéctico de la imagen. Es decir, solamente el hecho de poner dos imágenes juntas son las que dan el significado, y además que cuando cambias esas imágenes, el significado cambia, ¿no? Entonces, claro, él realmente de lo que está hablando es de la imagen como montaje. Entonces es una imagen que encierra en sí pues tiempos heterogéneos. Entonces es una imagen que no se deja definir, o sea, es una especie de destello. De hecho, creo que tiene algún artículo que se llama algo así como la imagen es una mariposa, me parece, o algo así. Tiene uno que se llama Cuando la imagen toca lo real, que es una de las conferencias que dio en el Círculo de Bellas Artes cuando hizo una... Bueno, a mí me interesaba lo de la imagen, lo de la idea de la mariposa, ¿no? Porque realmente no hay manera de... O sea, tú solo la puedes ver si la fijas, pues la matas, ¿no? Si la pones con alfileres ya la has matado. Mientras que cuando está volando, pues es eso lo que estás viendo, ¿no? Y es un tipo de imagen, la que defiende, que es un concepto que tiene que ver con toda la experiencia, o sea, involucra a todos los sentidos. Bueno, como nos está diciendo con el ejemplo de Ulises, ¿no? Es decir, que es como si fuese una imagen como gesto, una imagen en la que está el cuerpo puesto ahí y luego toda esta idea la desarrolla mucho en algo que de repente lo pone como en itálica, y de repente me ha encantado cuando lo he visto, cuando habla de la geometría fundamental. Es decir, la relación, como en la imagen, bueno, esto lo dice con relación al cuento de Kafka, ¿no? Que de repente se produce un estudio de la extensión, ¿no? Cuando él ve la puerta esa que está abierta y claro, estás viendo un más allá, ¿no? Entonces, claro, él hace una reflexión sobre lo que es el espacio. El espacio es algo que llevamos nosotros incorporado en la carne. Entonces, él dice que los lugares de la imagen se incorporan en nosotros, ¿no? Entonces esto me recuerda a un texto fantástico, o sea, que sería como
como el extremo de esta cosa que él afirma, de esta geometría fundamental incluida en la imagen, ¿no? Que es un texto de Roger Galois, que es Mimicry mímesis y psicastenia o algo así. Entonces él definía la mímesis como la capacidad extrema, es decir, tú cuando te mimetizas con un espacio realmente es que te fundes con él y dejas de tener tu identidad y tienes el espacio incorporado, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que es como el momento extremo de esa fusión con el espacio del que él habla, ¿no? En la imagen. Bueno, a mí el texto me encanta. Habíamos estudiado, tú has dicho que no lo conocías, aquí lo de las luciérnagas, ¿no? Sí. Si hay alguien que no ha intervenido todavía y le apetece decir algo, me haces un gesto y te pongo en la lista, ¿vale? Si no, vale. No, a mí me parece que el texto fundamentalmente trata de un asunto que ha preocupado a los filósofos desde hace más de 2000 años, que es el tema de la imagen o de lo que podría llamarse el ser de la imagen. ¿Qué son las imágenes o qué es una imagen? Reducido fundamentalmente al hecho de que la imagen se aparece frente a los sentidos y entonces, ¿qué hace que pueda existir algo así como una imagen? Me parece que el texto intenta ponerse directamente contra Platón. Recuerdo, aunque parezca que me extiendo mucho, pero me parece importante, que Platón en la República dice que lo visible es superior a cualquier otro campo de lo sensible por un motivo, y es que en cualquier campo de lo sensible se necesita, como parece obvio, aunque aquí no está tan obviamente dicho, o sea, no, está discutido, está impugnado en este sentido, ¿no? Lo sensible parece que necesita, por un lado, el órgano que actúa como conocedor de lo sensible y, por otro lado, aquella cosa que aparece frente a ese órgano. Así, por ejemplo, se puede tocar esto porque hay, por un lado, la sensación o el órgano del tacto y, por otro lado, esta cosa que se deja tocar. Y Platón en la República, alguno lo sabrá, dice que lo visible es superior a cualquier otra, o la visibilidad es superior a cualquier otra experiencia sensible porque exige la participación de una tercera cosa, de un tercer elemento, sin lo cual, aunque hubiera ojo que viera y hubiera cosa que sea vista, ese ojo no vería nada y esa cosa no sería vista y por tanto no habría ni visión ni visibilidad, que es la luz del sol. De tal manera que, habiendo luz del sol, el ojo ve y la cosa es vista. Si no hubiera luz del sol, no habría ni ojo, porque no podría ejercerse, ni habría cosa vista, porque no podría verse de ninguna manera. Entonces, ese tercer elemento que destacaba Platón en su momento, aquí es sustituido muy inteligentemente por una cosa bien extraña, y diríamos, en cierto modo, extraña, inquietante. Y es que lo que permite la existencia de una imagen es la escisión. Recuerdo, en la segunda línea ya lo dice con claridad. Dice, ineluctable es la escisión que separa en nosotros lo que vemos de lo que nos mira. Entonces, en primer lugar, este teatro se produce dentro de nosotros, exclusivamente dentro de nosotros. El lugar que ocupaba como tercer elemento la luz del sol en el mito de Platón, vamos, en la República de Platón, lo ocupa ahora una cosa que en cierto modo no es, que es la escisión o la separación, que se produce justamente dentro de nosotros, por lo cual hay visibilidad, si no, no habría tal visibilidad. Esa separación la determina con estas dos cuestiones que son, por un lado, lo que vemos, por otro lado, lo que nos mira, que somos yo que veo y la cosa que está ahí delante de mí, que no es tanto vista, sino que me mira. Por eso es por lo que todo se produce, vuelvo a decir, dentro de nosotros. En ese sentido, la imagen en la que piensa Didier Barman es una imagen que tiene sobre todo un carácter escultórico, más que pictórico o incluso que desborda en cierto modo lo visible, como él mismo lo dice en muchos casos, poniendo como ejemplo obras que son fundamentalmente esculturas o escultóricas. Por otro lado, convendría alguna vez,
lo digo como sugerencia, leer ese texto, un texto verdaderamente magnífico, que no sé cómo, no he recordado yo en algún momento como para proponerlo como lectura, que es este texto de Rosalind Krauss, que se llama La escultura en el campo expandido, donde explica muy bien la anomalía de las cosas o de las obras escultóricas, que no son ni simplemente pintura ni arquitectura. Justamente la escultura se quedaría en esa especie de medio de terreno donde, porque si se entra en la escultura, ya no es escultura, es arquitectura. Si se la mira desde el exterior como una especie de plano frente a uno, es sencillamente o no, nada la distingue de la pintura. Entonces, ¿qué es lo que caracterizaría a la escultura? La escultura, de cierto modo, está abierta. Como dice muy bien, con su alegoría de la puerta y la lectura del texto de Kafka, está abierta pero no se puede entrar. No se puede entrar porque entonces en ese momento desaparece. En ese momento ya no hay escultura. Ya no hay imagen, a su vez. No tenemos una imagen si pudiéramos entrar en esa dimensión que a su vez lo que hace es, siguiendo el mismo texto de Didier Bergman, el plantear lo esencial para que haya imagen, que es la separación entre eso que vemos y lo que nos mira, o diríamos sujeto y objeto. Lo que pasa es que ni vale decir sujeto ni vale decir objeto. Más cosas. Luego, muy breve, yo solo me preguntaba, aparte de todo lo bien dicho que se ha dicho hasta ahora, me preguntaba si esta reivindicación del poder de las imágenes que hace Didi Huberman, que me parece muy bien, ¿es extensible a todas las imágenes o se reduce a específicamente la imagen estética o artística como tal? Hay entrevistas con él que se reducen a todo, absolutamente a todo. Y hay entrevistas que lo dice a todo. A todo. Anuncios, televisión, series, lo que sea. Claro, claro. Pero lo que pasa es que tal y como él lo plantea, ¿no? Pues casi se me remite a una cierta semejanza de la experiencia sublime. Es decir, cuando uno mira el abismo te mira. Pero eso es una experiencia de lo sublime, no es ni siquiera una experiencia de lo bello. Para que te mire algo, tiene que ser el océano, tiene que ser un volcán, tiene que ser potente, ¿no? Pero esa potencia la saca del montaje. Y entonces, bueno, quiero decir que me cuesta, cuando yo voy en el metro y veo a toda la gente con la mirada fija en una pantalla, un fenómeno cada vez más inquietante, eso sí, inquietante extrañeza, me cuesta pensar que están teniendo una experiencia como la que habla Didi Huberman. Lo dejo caer, a ver si alguien dice algo al respecto. Yo creo que sí que tiene... Fernando, Bueno, pues, no sé explicar. Primero quería decir que la idea de que alguien que nos mire, ¿no? que nos mire, es una idea que hemos experimentado, yo al menos. Es una idea, por ejemplo, en nuestra educación, ¿no? Cristiana, en el que Dios nos miraba a todas horas. Entonces no me parece que sea tan original ni tan sugestiva, ¿no? Me parece que es una idea, entonces era controladora, ¿no? En este texto no lo emplea así, pero somos imago de él. Somos imago de él. Dios nos mira porque somos imago de él. Según Imágenes de Dios. Ya, bueno, eso no me aclara mucho. Quería decir, me da la impresión de que el autor, los ejemplos que pone, no estoy de acuerdo con su lectura, ¿no? En el primer ejemplo que pone, me da la impresión de que en el texto de Joyce lo que hace
la mirada precisamente es desdibujar las lindes de lo que existe, de lo que se ve y incluso de lo que se puede penetrar y lo que no se puede penetrar. Es decir, es un ejemplo para desdibujar las lindes de lo que se supone que es la mirada, la vista y todas las teorías que podamos especular sobre cómo se produce la vista, ¿no? Y en el segundo ejemplo, que es sobre el texto de Kafka, pues me parece que tampoco me gusta cómo hace esa lectura, ¿no? Porque creo que se queda como una lectura formal, es decir, se fija como en el cerco de la puerta, y yo pienso que en el texto de Kafka pues hay un elemento que es muy determinante, y es que no se trata de que haya una puerta que no pueda entrar, del saber, ¿no? Sino que lo importante es que en el texto de Kafka creo que es que está prohibido que entre, es decir, que existe una prohibición de entrar por esa puerta, por ese cerco, ¿no? Entonces, más que teorizar sobre el cerco, ¿no? Sobre los cercos en general, sobre cómo podemos penetrar en lo que no accedemos, en ese texto lo que hay es una prohibición a acceder. Es decir, la ley parece que lo que significaría la ley realmente es la prohibición de entrar en esa puerta, como tantas leyes, ¿no? Entonces, no sé, creo que de ese tema pasa y se queda con el aspecto formal, intentando dar una especie de teoría sobre lo que se puede ver, lo que se puede acceder, sin leer que lo importante no es el cerco, ¿no? sino la penetrabilidad o no penetrabilidad, ¿no? Pues sí lo dice cuando habla de la ley y del judaísmo y de cómo interpretan la ley. Y habla de Gerson Solem y de cómo Kafka está ligado a una tradición judía. Ya, pero es que va contra la tradición, es decir, esa tradición es la jerarquía de entrar y de que te dejen entrar en una, luego en otra, luego en otra, luego en otra. Y según entras, o sea, tú tienes una jerarquía, y esto es justamente lo contrario, ¿sabes? Es negar por completo denunciar, mejor dicho, que te están tangando con esa especie de trucos, ¿no? Para que accedas a la definición del judaísmo del mesianismo de Benjamin por parte de Solem, de las conversaciones con Taues. Ahí quizá es la lectura más cercana que aún pensar en la jerarquización, en la prohibición de paso y todo este aspecto de la ley, estaría más cerca de la lectura que haga venganza de Benjamin y de este mismo relato, de la idea de una vigencia sin significado. Marcar la extinción misma del sujeto al fin y al cabo, ante la muerte. Ok, genial. Pues una cosa sobre la complejidad del texto, de la manera que tiene de componer de Biederman, más allá de su método de escritura y tal, que es peculiar, lo interesante es el modo que tiene de enlazar determinadas cosas. Entonces, para intentar no quedarnos en, digamos, un ámbito concreto de todos aquellos que está tocando él y que en su modo de pensar son todos necesarios. O sea, se trata, él establece, de ahí la complejidad, digo, él establece una especie de red de comunicabilidad entre todos los ámbitos, o sea, todos los ámbitos pensables. Entonces, sea arte, sea cualquier tipo, o sea, filosofía de arriba abajo, sea psicoanálisis, sea... Él intenta comunicarlos todos. Entonces, de ahí que creo que haríamos una lectura equivocada si esos ámbitos distintos introdujéramos una jerarquía. Entonces, no se trata de que las cosas las lee desde tal sitio y que por eso desde ahí organiza. Él no está haciendo realmente eso. Por ejemplo, con relación a al tema de la imagen dialéctica, el tema es llevarlo a la práctica en el propio texto, o sea, más allá de lo que sería una explicación, y poner eso en relación.
Entonces, la imagen, lo alucinante es eso, que sería el método compositivo de poner como si fuera montaje, pero esto en la propia práctica de la escritura. Entonces, la imagen dialéctica de Benjamin aparece en el texto, en los ejemplos que pone, de una manera evidente, y además es capaz de introducir en la imagen dialéctica de Benjamin el concepto de Freud de la extrañeza, de lo ominoso, ponerlo totalmente en relación de tal manera que ahí no hay padre, ¿sabes? Porque eso ya estaría ahí. El tema de la mirada, o sea, la manera que tiene de ver la mirada, que es coincidente, por eso era mi idea de poner el texto por esta idea de que la mirada es un encuentro con un objeto exterior que te devuelve algo tuyo propio, y entonces se establece esa relación, pues me parecía muy rico para romper determinados modos de pensar que son menos topológicos, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, la manera de pensarlo como un espejo, pues no nos vale, ¿sabes? En mi manera de verlo, porque en el espejo nos vemos reflejados nosotros, pero ahí se trata de un encuentro que tú tienes, que tú no lo controlas. Y entonces, que eso es lo que te devuelve, y lo que en realidad tiene valor, que eso es la primera frase que lo dice, ya lo define: lo que vemos no vale a nuestros ojos, no vive a nuestros ojos, más que por lo que nos mira. Entonces, eso ya cuestiona, eso no simplemente es la mirada, sino es la lectura, y es toda nuestra experiencia la que se ve atravesada, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me ha parecido geniales es cómo es capaz de hacer ese montaje con dos textos que en principio parece que no tienen nada que ver, que es el texto del párrafo ese del Ulises, y cómo lo pone a dialogar con el texto de Kafka, y para dar a luz a esa idea de umbral, que es a lo que va, la imagen estructurada como un umbral. Esto es lo que dice, que por cierto es un parafraseo de una frase de un aforismo lacaniano, entonces con el cual está dialogando, aunque no lo haga de manera explícita. Entonces, esta idea de umbral, que no se puede atravesar, sino es la idea de que existe, que tú te relacionas con las cosas en tanto es un umbral. Y como es un umbral, ahí está todo lo dialéctico de la imagen. Y toda esa extrañeza y todo ese desarraigo de la modernidad que cuela por ahí. Entonces, yo mi idea es intentar no cerrar, porque para seguir su lectura habría que seguirle. Entonces, que él lo que hace es abrir todas esas perspectivas, que cada cual coja lo que le es más afín, sea filosófico o lo que sea, porque él despliega mucho, pero y sería el infinito. Por eso es lógico que te lleve de leer de un capítulo a otro, y sería, pero cuando hay que elegir hay que cortar. Sí, ¿sabes? Entonces, ya se extiende, ya abre el mucho, ya abre el, que es una exhibición muy grande de conocimientos y tal, ya abre mucho. Pero es cierto también que a la hora de concretar da unas fórmulas absolutamente precisas, y en esas fórmulas pone en diálogo muchos ámbitos distintos del pensamiento, y pone en contacto determinadas cosas, como sería el síntoma psíquico, como algo ineludible para pensar la imagen. Y eso, que es muy difícil de pensar, él lo introduce de una manera que es bastante potente. Aquí tengo varias palabras perdidas. Esta lista se está enfrentando a mí como un vacío. Te está mirando. Me está mirando. Me está angustiando. Entonces, intervenciones breves si es posible. Pepe. Sí. Luego Rosa. Muy breve, porque para decir cosas desagradables es mejor decirlas en pocas palabras. Así resultan más desagradables. Yo creo que lo que se plantea, no en el texto, sino respecto al texto y nosotros, es precisamente la cuestión de la decadencia. De la decadencia del pensamiento, de la decadencia de la filosofía. La cuestión de el arte va a algún sitio, y cuidado, no caigamos en tópicos. No estoy preguntando si el arte evoluciona, progresa
y va a llegar finalmente a un arte perfecto o no sé qué. No, estoy diciendo, cada obra en concreto va a algún sitio o solamente va a vender o solamente va a facilitar una terapia. Nos encontramos con la llaga, con el dolor, lloramos, vemos que está en todas partes, bla, bla, bla. Bueno, esto es romanticismo puro. Esto es lo que luego los psicoanalistas llamaron, respecto al siglo XIX, la novela familiar del neurótico. Pero vamos a algún sitio, dicho de otra manera, todo vale para lo mismo. El arte, la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, todo vale para lo mismo. Estaríamos en la situación de aquellos físicos, generalmente norteamericanos o israelitas, que acaban diciendo que detrás del Big Bang, si vamos un poco antes, está Dios. Pero mire usted, hacemos física, hacemos teología, hacemos magia, hacemos espiritismo o todo lo revolvemos. Esto es una de las características más claras de la decadencia absoluta del pensamiento en nuestro tiempo. Con el arte no me meto porque además las obras mostradas son obras de hace mucho más tiempo y en el que había mucha más coherencia. Hay muchas otras formas de abordar una imagen. No nos creeremos en serio que esta es la única manera de estudiar una imagen. Sería absurdo. Hay muchas otras y mucho más rigurosas. Y todo esto parece indicar, y ya acaba, un retorno. Es decir, el Ulises, sabemos todos cómo acaba. Ulises está, Bloom está todo el día intentando volver a casa y suceden cosas que se lo impiden, pero finalmente, y está todo el día negando todo lo que se encuentra. Es la novela del no, 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 no. Pero en casa le espera su mujer, Molly Bloom. Y la última palabra de la obra es sí. La carne dice, la carne que siempre afirma. Frente a Mefistófeles es el espíritu que siempre niega, la carne que siempre afirma. Dicho de otra manera y acabando, ¿cómo se puede quitar todo el rigor al pensamiento para que sea más vendible y más aplicable? Es decir, de una lógica epistemológica rigurosa que no nos permitía hacer una metafísica, pasamos a la fenomenología. Y entonces ya imaginamos que esto me dice no sé qué. Pero como decía muy bien Javier, eso me lo dice a mí, pero esto es puro solicismo. Y de la fenomenología pasamos a la filosofía aplicada. No podemos mantener una metafísica en un texto de filosofía, pero sí podemos hacer metafísicas en textos de arte, de historia, de psicología, y finalmente de esa filosofía aplicada pasamos a la pura literatura. En esto creo que estamos. ¿Rosa? Bueno, yo voy a ser solamente quería un poco comentar lo que ha dicho Simón de si este tipo de esta concepción de las imágenes nos remite a lo sublime y si hay algo sublime en ese chaval que va, o el quien sea, que va mirando el teléfono en el metro. Yo creo que sí, que este tipo de... no es lo sublime, yo no hablaría de lo sublime, pero sí que esa forma de mirar está explicada aquí, y está explicada en este libro. Es decir, esa forma en que la gente, o todos, porque aquí a ver que diga que no, se queda hipnotizado por una pantalla, es porque en esa pantalla efectivamente hay una reversibilidad entre lo que hay aquí y lo que hay en ti. Pero no solamente es puro solicismo, yo no creo que sea, claro que sí, que te remita a lo tuyo, pero es que lo tuyo tú no eres una monada en el mundo, tú estás anclado en el mundo, y en ese mundo estás en una multiplicidad de relaciones. Por tanto, yo claro que creo que tiene un carácter hipnótico la imagen, en el sentido de que te interpela, te está interpelando continuamente, y a mí eso es lo que me parece interesante de esta interpretación. Tú dices que hay otras interpretaciones mucho más rigurosas de las imágenes que me gustaría, vamos, que yo no las sé, pero que sí que luego lo hablamos, si quieres, y me lo cuentas. Y para saberlas, no porque diga que no, sino porque para saberlas simplemente. Y luego, hablando de que el texto, de cómo el fragmento de Kafka lo que hace es remite a la tradición o a la tradición del Talmud o de la interpretación del judaísmo,
lo que interpreta Didi, por lo menos así lo he entendido yo, es que justamente lo que Kafka hace con ese fragmento es romper la tradición, romperlo con la tradición sionista, con la tradición hebraica, ¿no? Y además justamente rompe con ironía, que es la forma de romper realmente, es decir, estableciendo una distancia. Por eso, y aquí además me ha resultado muy interesante, que cuando está hablando de eso, hace referencia a la interpretación de Deleuze y Guattari sobre Kafka, una literatura menor, ¿no? Cómo Kafka utiliza la lengua y la literatura para romper esa misma tradición. En ese sentido sí que me ha parecido, y la interpretación que hace Huberman, que es la interpretación de Deleuze, que a lo mejor sí que es una mistura. Yo a veces creo que hay misturas que sí que son fructíferas, otras yo creo que son un tanto aberrantes, por decirlo. A mí no me dicen nada. Hay montajes que sí y hay montajes que no. O sea, evidentemente ya lo sé que la historia de este hombre, la interpretación de la imagen es el montaje que viene del mapa, que eso es lo que recoge de la antropología de Barbour esta, ¿no? De cómo las imágenes se mezclan unas con otras y establecen un diálogo entre ellas que dan un discurso, elaboran un discurso que no es único, porque no hay una imagen del creyente, es decir, no hay un discurso único. Yo lo que no sé es si todo discurso vale, es decir, toda interpretación sobre ese montaje vale. Eso ya sí que se nos pondríamos en la línea de la posmodernidad más absoluta y más negativa, y sí que sería un ámbito de la decadencia. Yo no he leído el texto, pero bueno, por lo que decís, se me ocurre pensar que la mirada se daría entre lo dado y lo puesto, es decir, lo que da la imagen y lo que pones tú en la imagen. Yo diría que eso es, bueno, yo es lo que hago también como autor. Lo que da la imagen y lo que tú pones en la imagen. Eso es ahí, ese encuentro se da la mirada. Es lo que yo pienso, por lo menos. Isidro, te toca. Sí. No, yo quería, primero, deshacer un pequeño malentendido que puede haber cuando estamos hablando de ello, porque parece que distinguiendo lo que vemos y lo que nos mira, hay como dos sujetos, que uno se caracteriza por el hecho de ver, otro se caracteriza por el hecho de mirarnos. Y no es así. Tanto lo que vemos como lo que nos mira se produce gracias, según dice el propio texto, a la separación o la escisión entre ver y mirar. Establecida esa separación que se produce en el interior de uno. Pero, a su vez, digamos que no se trata de reproducir dos posibles sujetos, influyéndose uno en otro, interviniendo el uno en el otro, logrando uno del otro lo que pudiera lograr, sino que en cierto modo, y de hecho, lo que hace es hacer que el sujeto se subordine a una escisión previa, que es la que le podría hacer, voy a decir, vivir la ilusión de ser sujeto. Es decir, la ilusión de ver o la ilusión de ser mirado. No otra cosa, no otra cosa. No hay un sujeto previo para ver y un sujeto previo para mirarnos, sino el sujeto es lo que llega al final, y vuelvo a decir, como en cierto modo, vamos a decir, como un resto o en cierto modo una excrescencia o un producto de aquello. Eso hace que estemos frente a una, a mi gusto, inteligente manera de plantear el problema de la imagen. Es decir, que la imagen solo es posible gracias a que existe esa escisión previa o postulada anteriormente, que es la de un vacío que estaría actuando, un vacío actuante, o que se manifiesta en el que ve o se siente mirado o interpelado por las imágenes, o como se quiera, que también aquí habría que decir, se manifiesta en la forma de una pérdida. Es decir, que cuando nos damos cuenta de que estamos metidos en esa especie de embrollo que significa estar frente a la imagen, lo que estamos es fuera, que es lo que dice el cuento de Kafka. Porque el cuento de Kafka viene aquí a colación, bueno, es siempre muy inteligente hablar de la ley y demás, pero en realidad lo que hay que leerlo es ante la imagen. ¿Y qué tiene la imagen frente a aquel que queda fuera de la imagen o ante ella? Pues que tiene la misma situación que la que se plantea aquí. Está abierta, pero algo no te permite penetrar, que es lo que vuelve ineluctable
esa separación, no es o sea, es la puerta la que te separa, pero no es que haya una prohibición para hacerlo, sino que está ahí para que se mantenga el estatuto de la propia imagen, que es la separación. Por otro lado, también habría que decir que, a mí como me gusta mucho mirar lo de la traducción o las traducciones, se habla mucho y nos impresiona mucho lo del guardián. Es portero. O sea, he ido por allá al alemán y es el portero, o como decimos en castellano, el guardés. No el guardián, que tiene un aire así como peleón, que está ahí con la lanza o que está ahí armado, impidiéndote que si fueras a entrar por la violencia no te permitiría entrar porque es más fuerte que tú, etcétera, etcétera. Es sencillamente el portero que está ahí de pie en la puerta y diciendo no pases. Pero en realidad no dice más que no pase. Por otro lado, nos dice muy bien el texto, también aprovechando que el texto es fabuloso. Entonces casi podríamos haber hecho todo el seminario sobre el texto. Es que fuera de la ley se habla. Y eso es muy importante. Eso no se observa tan fácilmente o tan claramente, pero el lugar del habla parece que está reservado solo a permanecer fuera, porque si entrases dentro entrarías en un mundo de poder en el que te aplastarían y naturalmente no podrías sobrevivir o sobreestar en esa situación. Te dejo varias cosas en el tintero, o luego otra vez más. Una cosa que me gustaría decir yo es que sigo sin entender muy bien, porque yo creo que Pepe lo ha planteado un poco, si le he entendido bien, es un poco la cuestión metodológica, porque podemos hablar sobre si es buena teoría del arte o lo que sea en lo que presenta Eddie Huberman, pero yo por eso dije al principio que, un poco irónicamente, que me parecían un poco malas las obras. Porque me preguntaba cuál es la relación entre esta teoría y estas obras en concreto, o si es una teoría general de las imágenes. Y eso me parece importante, porque si realmente estas obras representan especialmente bien lo que está diciendo, quizás no me convence tanto su teoría. Pero bueno, eso es una cuestión metodológica. Un momento. Dos cosas. Una, me encanta el minimalismo, y dos, lo que nos mira está mal entendido también, porque en francés es regar. Es más lo que nos concierne, que no es lo que nos mira, que es que pero para mí el problema sigue siendo qué estatuto tiene el observado. Yo estoy un poco flipado cuando hago tanto hincapié en una ceremonia solipsista, es porque al final lo principal que hay en lo observado es que tiene la mirada de mi herida. O sea, lo que me mira desde el observado es mi propia herida que yo tengo. Desconocido para ti. Me da igual, pero lo que yo me pregunto, es, aparte de que a lo mejor es una ingenuidad, que eso es valor, tiene valor, eso también, por supuesto, pero digo, no tiene nada más el observado. A mí lo observado, en la medida que es una cosa, no sé si podríamos llamarlo así, radicalmente lo otro de mí, puede darme algo realmente nuevo para mí, o lo único que estoy abocado para toda mi vida es a que de alguna manera me devuelva mi propia herida constantemente. Es que no, yo no creo que sea así. Lo primero es la ausencia. Precisamente por eso él en algún momento contrapone ausencia y presencia. O sea, lo primero es la ausencia. Y a partir de esa ausencia nace lo observado, igual que quien mira. Pero no hay más. Yo pienso que no hay nada novedoso para mí. Lo que no podemos hacer la obra, nada que me aporte a mí que no tenga que ver conmigo, por así decirlo. Claro, no, está claro que sí, no. vale. Eso después te cuentas tú tu propia historia, imagino. Y la cuentas como... El problema es que es posesivo en mi vida. Es que en vez de plantear en términos de una extinción constitutiva presubjetiva, como bien está comentando, si lo planteas a priori como mi herida reflejándose, como un reflejarse mi sí mismo o mi yo mismo, estás cancelando el problema real de fondo, que es el de la constitución de un sí mismo, que se da justo en ese verse. O sea, sí, es el mismo problema que el círculo hermenéutico. Pero ¿qué estatuto tiene el observado? No tiene ninguno. Desde luego ninguna objetividad. Si quieres ir a tocar por ahí, ninguna objetividad. Pero tampoco es una proyección del sujeto. Y de las taras de cada No, yo hablaba de esa objetividad. Vale, no puedo esperar nada absolutamente que no tenga nada que ver conmigo. No puedo de ninguna manera, pero ni en este bueno, eso Bellasú te diría que no, pero vamos, ya. es otra historia. Ya. Yo me imagino, vamos, pienso, mirando un objeto, ¿no? Puede ser un objeto artístico o no, es igual. Yo miro el objeto
yo veo el objeto. ¿Yo lo miro o yo lo veo? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que en nuestra lengua poca. En nuestra lengua poca. Describir lo que tiene el objeto. ¿Cómo? Describir lo que tiene el objeto. No, pero en este texto mirar se ha dejado del otro lado y ver en el tuyo. Claro, por eso no, pero que el problema por eso es por lo que regala. Y el objeto me mira. Yo de alguna forma, si yo veo que me mira, tengo que percibirlo. O sea, yo tengo que hacer un algo para saber que el objeto me mira. Pero puede ser al revés. Es decir, yo puedo mirarme y el objeto me puede ver. ¿Me explico? A mí no lo sé. O sea, conseguir que el objeto me vea. Conseguir que el objeto me vea, a ver qué pasa. Es decir, si yo sé que el objeto me ve, la experiencia es otra. Es un sujeto. ¿Eh? Es un sujeto, entonces. Es un sujeto. Claro. Conviertes al objeto en un sujeto. Claro, claro. Y yo un objeto. Entonces, en un infierno parecido al de Sartre, aquel de Puerta Cerrada. El infierno es un sujeto. Me ha llevado a esto. Es importante prestar atención al apunte que ha hecho nuestro compañero sobre qué es lo que nos concierne. En un texto que plantea el mismo problema, que es el problema de la constitución del sujeto en Agamben, lo que queda de Auschwitz, este problema lo plantea en relación con el musulmán y el testigo. Una teoría que el problema con el musulmán es el mismo, es que tú le ves, pero además la mirada del musulmán, una mirada vacía, una mirada de lo normal, una mirada de la ausencia, una mirada de algo que es ya casi un objeto o una vida, te concierne, te la está devolviendo, pero es algo que lo que te refleja es ausencia constitutiva del propio sujeto. Pero te refieres al musulmán de Auschwitz. Claro, el musulmán de Auschwitz, claro. Y cada porque me parece que estás hablando de otra cosa. No. Pero que el problema exactamente es la que idea de musulmán en Auschwitz. que es el carácter apostrófico, como diría Agamben, o marcando el carácter de lo que concierne, según este punto, de la imagen y de prácticamente todo lo humano. Y así, efectivamente, como bien comentábamos antes, lo que se está haciendo es extrapolando el problema de la imagen al conjunto del problema de la relación del humano con su historia, con su mundo, con las cosas que le conciernen. Esto lo ve muy bien cuando sus referencias son, y en otros textos lo comenta, en Ante el tiempo, o en La imagen superviviente, que es un monográfico de David Uberman sobre Avi Warburg. La aspiración fundamental de Avi Warburg, de Walter Benjamin y de Karl Einstein, al otro al que le dedica, es hacer una teorización de la historia o revolucionar el concepto de historia y la praxis de los historiadores a partir de las exigencias que plantea una tematización adecuada del problema de la imagen y de la obra de arte, pero que no se puede quedar ahí. Y esto, al fin y al cabo, comparte. Hay que pensar que Avi Warburg está escribiendo, está planteando la idea del Atlas de Mosine, su proyecto definitivo, al mismo tiempo que Heidegger escribe ese tiempo. Entonces, es el problema en general de revolucionar la concepción de la historia y de pensar en una circunstancia hermenéutica en la que el problema del sujeto y el objeto no se puede plantear de esa forma dicotómica, sino como una coimbricación en la que los dos necesitan una tematización innovadora. Y esto no creo que sea un problema de decadencia, esto es un problema abierto, que lo que plantea es quizá el horizonte focal de la filosofía contemporánea. No, lo que quiero decir es que este es el punto de innovación, no el punto de origen de una teoría postmoderna que marca la decadencia del pensamiento contemporáneo, sino justo nuestro reto. El reto a pensar y el que David Uberman está asumiendo como propio. Sí, yo quería precisamente decir algo sobre lo que decía Tim de la metodología aplicada a estas obras, porque también creo que la elección de estas obras no es muy afortunada en el sentido de que él despliega una gran cantidad de recursos para hablar de toda esa imagen que crea en nosotros el párrafo de Ulises, y lo mismo con la obra de Kafka, pero de repente nos planta estas obras minimalistas cuando de repente en un pie de página nos ha dejado otras ventanas que nos podrían empezar a llenar un montón de páginas más, que son las ventanas de Duchamp. Entonces él las resuelve así de un plumazo porque no ha querido meterse en esas ventanas, pero claro, esas ventanas, desde mi punto de vista, sí que estarían más relacionadas con esos umbrales, ¿no?, de los que hablamos, que por cierto no es Fresh Window, sino Fresh Widow, o sea, viuda fresca, lo cual ya realmente nos traslada a otro lugar, ¿no?, que no tiene nada que ver con la ventana, sino más allá de la ventana. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, a pesar de que no se caracteriza precisamente él por resolver las cosas con simplicidad, pero aquí lo ha resuelto
de una forma un poco frustrante desde el punto de vista de las obras que ponen. Sí. Ok, estamos en los momentos decadentes del debate. Sí. Entonces, ¿quieran unas palabras? Luis. Bueno, yo creo que la mirada, ¿no? Este señor Huberman, no sé dónde es, lo mismo es norteamericano. Belga, ¿no? Sí. Vale, pues coge para la cosa de la escultura, coge unos ejemplos, creo que son todos norteamericanos, son 5 escultores y son de la época del minimalismo, ¿no? El minimalismo yo creo que nace paralelo a lo que llamamos arte conceptual, que es lo que trabajamos mucha gente desde siempre, ¿no? Y entonces, coge escultura porque es una mirada más profunda que la pintura. No quiero despreciar con eso nada, pero es una mirada más profunda que la de un plano. Por eso, lo de las rejas que entran y no entran, es otra mirada un poco más profunda que mirar en 2 dimensiones como las pantallas, ¿no? Entonces ya una vez que entra en esa profundidad del lenguaje, hay que entender que la escultura, que es una cosa aparte del debate de hoy, no es visual. La escultura uno puede tallar la palabra, porque la escultura trabaja el vacío, la escultura trabaja el aire, ¿no? La escultura trabaja el tiempo. Entonces, cuando uno está hablando, está emitiendo esculturas. Alguien la ve, alguien no lo entiende, está uno trabajando un volumen la palabra, ¿no? Entonces, cuando él habla de la mirada, habla de una cosa más profunda, por eso pone el ejemplo de la escultura como esa tercera dimensión un poco más profunda, ¿no? Pero hay hablado un pintor, de Reinhardt. Ah, no me he fijado, hablábamos de eso. Pero en definitiva, el minimalismo es un movimiento que los críticos norteamericanos de Nueva York, supongamos que en el año 55, lo definieron así. Pero eso ya existía desde el arte mosaico, existe desde siempre, porque Oteiza, que murió hace no mucho, con 95 años, era un minimalista. Porque, pero solo que como no era americano, nunca nadie lo ha llamado minimalista, porque trabajaba el vacío, la nada, lo mínimo, ¿no? La esencia, ¿no? Entonces todo el que trabaja la esencia se llama minimalista. Por eso el ejemplo de estas esculturas tan sencillas y por eso lo del minimalismo, ¿no? Un poco la esencia, lo mínimo, sin material. Pero yo creo que no es el objetivo, ¿no? No. De buscar la esencia, lo mínimo, yo creo que no es el objetivo. Pienso que creo que es el vacío, la muerte, el ataúd. Ah, eso es otra cosa. Nada. Mínimo. Quisiera hacer aquí una referencia, por contraste con el cuento de Kafka, con otro cuento que es, bueno, que tiene un contraste fuerte, porque este otro cuento, que es un cuento sefardí, de la tradición sefardí, pero que pasó después a la tradición judeo-europea, que seguramente conocería Kafka, pues se plantea, ¿no?, en lo que aquí lo que se plantea en el cuento de Kafka, y aquí nos hemos planteado, que es estar fuera de la ley, viendo lo que Isidro ha llamado la imagen, sobre todo, la importancia de la imagen, la puerta, ¿no? Y aquí nos hemos planteado si tengo que pasar la puerta o no pasar, que si es una reja, que si es una puerta. En este cuento se plantea lo que hay dentro, ¿no? Y en principio, que por el cuento de Kafka solo lo sabemos por lo que nos dice el portero, ¿no? Entonces, en el cuento de Kafka se trata de, es un castillo, en el cual dentro del castillo hay muchos castillos y cada castillo con su puerta, tiene una variante de castillos, en el centro de los cuales está Dios, la presencia de Dios en el mundo, es decir, la Shekhinah en forma de una princesa, porque el cuento es un cuento para niños, ¿no? Para niños y para místicos, ¿no? Pues bueno, estilo cuento de niños y además con final feliz, ¿no? Total, que en el centro va la princesa y entonces la gente va a quererse casar con la princesa. Y entonces pues empiezan a dar vueltas y se desesperan, pero es que aquí que uno, en lugar de desesperarse, pues sigue buscando y entonces se anima. El castillo no tiene puertas, una de las cosas curiosas del cuento es que en el castillo no hay puertas, son solo piedras, pero entonces el hombre se anima a ver en un lugar, dice el cuento, no es como una forma de piedra, de puerta, pero que no es puerta, es decir, que se dedica hay una ambigüedad en si en el fondo ha dado por una especie de boquete o simplemente está abriéndose una puerta, ¿no? Porque ya digo, no existe puerta. Y el tío empieza a quitar piedras hasta que por fin se abre la puerta y él mismo se la ha construido y entra dentro. Entonces empieza a encontrarse con las llaves, los castillos dentro de castillos y tal, y con las llaves y cajones de llaves que no sabe poner la llave, el tío se desespera, pero ya en ese momento ya
la princesa se ha dado cuenta y entonces se lo sopla. Le dice, pero en tal cajón, claro, te llama al cajón, abre una llave y va así ya con la ayuda de la princesa que desde dentro le va dando pistas, pues le va diciendo que coja la llave en el cajón hasta que ya por fin entra y se casa con la princesa. ¿Qué? Julio. No, yo solamente reflejar que hay tres imágenes que yo soy un poco destacaría, ¿no? O sea, yo creo que se refiere al arte en concreto y a un tipo de arte en concreto, no sé si va un poco por ahí, ¿no? Sino que es la relación entre la imagen, o sea, la imagen como algo, como el objeto y el sujeto, en definitiva, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay unas figuras que a mí me parecen muy interesantes y son cómo ha jugado con las puertas. O sea, las puertas bueno, para empezar sería eso, ¿no? O sea, yo lo que entiendo es que la imagen nunca es pasiva, en absoluto nunca es pasiva, ¿no? Y que siempre te va a dejar una huella, que va a ser capaz de remover, ¿no? Eso es cuando la imagen te está mirando, o algo te está diciendo algo, en definitiva, ¿no? Y el título por eso yo creo que está muy bien, ¿no? Es lo que vemos, o sea, tú puedes ver de forma más o menos pasiva, no sé qué y tal, ¿no? Pero seguramente de forma activa la imagen te está devolviendo un feedback, ¿no? Que te va a remover en algún sentido también, ¿no? Iría por ahí, ¿no? Todo esto lo puedes afrontar aquí creo que lo he hecho bastante bien en tres aspectos, ¿no? O sea, con las metáforas de las puertas, ¿no? O sea, la puerta como algo que es impenetrable, en concepto, ¿no? Porque no sabes nada, no vas a poder entrar, la imagen está ahí, tú estás aquí, ¿no? O sea, son ámbitos diferentes, ¿no? Tú no vas a poder penetrar en el ámbito de esa imagen, de esa realidad, de no sé, ya todo como quieras, ¿no? Luego hay otra, en este mismo, siguiendo con la puerta, la primera parte, pues es eso, ¿no? Otro tipo de puerta, y es la verja, ¿no? O sea, no ya solamente vas a poder penetrar en un momento dado, ¿no? Pero no solamente vas a poder penetrar, sino que además vas a poder aprender esa imagen, ¿no? O sea, que es una figura muy clásica, en definitiva, ¿no? Del lenguaje estructurado, o sea, del pensamiento estructurado, ¿no? O sea, clásico. Vas a poder aprender eso también, ¿no? Por lo cual es otra forma de conocimiento. Ahí está, y todo el mundo así, se plantea otra forma de conocimiento, pero todavía sigue siendo más o menos físico, ¿no? Y luego entraríamos en otra siguiendo con la metáfora de las puertas, ¿no? Dentro de otro ámbito que es más metafísico, o sea, que está por encima, y es la puerta del puente de Caja, ¿no? Donde, curiosamente, pues, yo entiendo además que tanto el vigilante como el campesino, que es son la misma persona, en definitiva, ¿no? O sea, yo siempre un poco con estas historias, son la misma persona, lo que pasa es que el vigilante se autolimita a sí mismo, ¿no? O el campesino se autolimita a sí mismo a través del vigilante, ¿no? Ya se pone una barrera, ¿no? Y es una puerta más metafísica en la medida en que lo que se está planteando es eso, o sea, esta puerta al final del texto, que a mí me parece, como siempre, las cosas siempre nos parecen bastante esperanzadoras, lo que viene a plantear en definitiva es eso, ¿no? Que la puerta, ¿sabes? ¿Por qué no hay tanta cosa? ¿Por qué no hay nadie más que yo en esta puñetera puerta, ¿no? Y el vigilante le dice, porque la puerta es para ti, ¿no? O sea, ha tenido que pasar todo ese tiempo, ha tenido que aprender para darse cuenta de que realmente puede franquear esa puerta, ¿no? Porque esa puerta está abierta. Es el que se limita a sí mismo, ¿no? De hecho, es el que se limita a sí mismo en la medida además en que está planteando que cuando pases esa puerta vas a encontrar otros problemas, vas a encontrarlo, cuando estás preparado puedes pasar, ¿no? O sea, son diferentes formas de aprender la realidad, ¿no? Llevar desde lo más físico, o sea, desde lo que puedes captar por los sentidos a algo más sublime, ¿no? En la medida, no quiero dejarlo del arte de todas formas porque me parece muy interesante de las obras, hay algunas de las que hemos visto, es muy interesante además, ¿no? O sea, y es vacíos frente a vacíos, ¿no? O sea, como un vacío que en principio no te puede hacer nada, o sea, es un umbral, además, ¿no? Frente a otro vacío se está creando ya una obra, además una obra plástica, ¿no? A mí esa imagen me parece muy sugerente, ¿no? En la medida en que es eso, ¿no? O sea, siempre la realidad, no solamente la realidad cualquiera, cualquier imagen, no solamente cobra sentido, seguramente, cuando lo pones en relación con otra cosa también. Esto un poco
al hilo de la anterior discusión también, ¿no? En el sentido de un vacío, de otro vacío ya cobra un sentido, ¿no? O sea, como cobra, o como algo lleno, o sea, un vacío frente a vacío, una locura, vacío frente a vacío, pero ya lleno, que es esa obra también, ¿no? Pero bueno. Bueno, hemos llegado prácticamente al final, tenemos un par de palabras pedidas, entonces que sean muy rápidas. Zacarías, Nacho, Pepe y Isidro, te veo ahí. Un poco animado. Entonces, quedan 4 rápidos. ¿Quieres empezar tú? Vamos a Yo creo que toda obra es puerta y tumba. ¿Qué? Sí. Puerta y tumba. Sí, Yo creo que toda obra es puerta y tumba. Están muertas. Puerta como origen. Puerta como umbral y tumba. Sí, sí. Toda obra. Comparto. Yo creo. Digo eso. Bien. Perfecto. Bueno, esa es la tesis que despliega Miguel Él lo llama imagen, ¿no? Obra. Sí, claro, pero esa es Pero todo la obra tesis desde el suya. punto de vista de un creador, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí, esa es la tesis que despliega, como umbral y como tumba. Pues yo no estoy Bueno, nada de acuerdo. Una cosa, por nombrar un poco las dos llagas vivas del corazón que aparecen en los dos textos literarios que aparecen, ¿no? Entonces, bueno, la primera parece más o menos clara, que es esta madre moribunda que le mira a Stephen y le atrapa, digamos, en esta expresión que él hace de coacción ontológica de la madre hacia él en esta mirada, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, una vez desaparecido el personaje real, es esta mirada la que los objetos, determinados objetos fóbicos, le van a remitir a él. Esta escisión en el ver, que es lo que se produce, remite a una escisión en el sujeto. Entonces no hay un sujeto, por lo tanto, yo creo que el tema de lo del solipsismo pues tampoco ha lugar aquí, porque no se trata de otra cosa que abre, que explota la dimensión del sujeto, entonces no hay un yo ni nada que se lo parezca, ni siquiera un sujeto como tal. Porque lo que se habla es que la concepción del sujeto no puede sino pasar a través de esto que destituye al propio sujeto, o sea, el sujeto sería una vez destituido, entender el sujeto como tal. Bueno, esta sería la llaga en el corazón viva de Stephen. La otra, que sería la de Kafka, más allá de esta historia del sujeto ante la puerta de la ley, que no puede pasarle y por lo tanto no puede ser aceptado por la propia ley, yo creo que de una manera genial pone otros fragmentos que son impresionantes de los diarios de Kafka, donde él cuenta esta estructura, esta colocación del padre hacia él y cómo toda escritura suya él la remite al padre. Entonces en la lectura hay que, igual que la llaga viva del corazón de Stephen, lo que le mira es, digamos, la madre con mayúsculas, a Kafka lo que le mira es el padre con mayúsculas, ¿no? Entonces el Kafka lo expresa muy claramente cuando se distribuyen los lugares en la habitación y el padre le ha colocado en un lugar y ese lugar es el de imposibilidad de acceso a lo otro. Y ese lugar es exactamente el reflejado en la parábola que está en el texto. Y luego, curiosamente, da además una indicación del lugar de la escritura. Lo digo porque en el texto de Heidi Lieberman, cuando habla de la llaga viva del corazón y se refiere a Kafka, lo remite al tema de la enfermedad, lo cual no está mal porque lo hace pasar por la escritura. O sea, que él se deja trabajar como él mismo, como un umbral a través de su escritura, ¿no? Es muy potente lo que dice. Pero yo creo que la llaga viva en el corazón de él es más su padre. Y lo que es alucinante es esta última referencia suya, donde además la cita esa aparece al principio como que él se ve a sí mismo como un umbral, y me parece un hallazgo increíble, para terminar diciendo, o sea, todo lo que le mueve a él con relación a
esos lugares que serían de gente que desaparece de muerte y tal, que él la escritura lo trabaja, pero lo trabaja desde un lado gozoso. Y aquí está el tema, que no se trata nada melancólico, sino se trata de la posibilidad, de abrir la posibilidad del deseo. Entonces, en el arte, en esa relación con el arte, con las cosas, está el deseo, y no mi deseo hacia las cosas, sino lo que las cosas me devuelven de mi propio deseo, que es desconocido para mí. Entonces, este es el giro que es imposible de apresar, entonces es imposible de cerrarlo, pero que con los ejemplos que él pone, deja eso, lo explota de una manera magistral y además, curiosamente, él se coloca ahí de una manera gozosa ante su propia muerte. Juegan conmigo. Entonces, Isidro y Pepe, después de esos comentarios vamos al bar para tomar cañas, así que hay ninguna presión. Isidro, quiero ser uno. Creo haber oído por ahí que se identificaba al hombre que está frente a la puerta y el portero guardés de la ley. A mí no me parecen identificables en absoluto. Me parece que el hombre ante la puerta de la ley es la condición humana y ese guardés es sencillamente un elemento más del gigantesco edificio, del escenario que se ha montado para que se desarrolle completamente la condición humana de aquel que está frente a la ley. Ante la ley está solo aquel que se pone frente a la ley. El guardián no está ante la ley. Es nada más que un elemento más. Es, vamos a decir así, perfectamente inhumano. No pertenece de ninguna manera a ninguna de las maneras de pensar en el hombre. Lo único es, o solo le corresponde al hombre que vive esa especie de tragedia que es de toda su vida. Dos, si todo se reduce al hecho de que haya una puerta o un umbral, es porque se necesita que aquello esté abierto. Es decir, que el protagonista verdadero es la apertura. No hay apertura si no hay un marco en que pueda encajar una puerta que permita la apertura, si no, no habría apertura. Y a su vez, sí quiero subrayar, que me parece muy importante hacerlo, que en el texto Didier Berman lo que hace es sacar del, digamos, todo este programa que es puramente espacial, hablamos de apertura, de umbral, puertas y demás, y decirlo, todo esto en realidad es una fantasmática del tiempo, donde se define el tiempo de una manera muy específica. Dice, un tiempo para mirar, alejarse las cosas hasta perderlas de vista. Un tiempo para sentirse perder el tiempo. Un tiempo, en definitiva, para perderse uno mismo. Y a su vez, en ese momento en el que uno se ha perdido en ese tiempo, es decir, ante el umbral de la imagen, como quien dice, será para que uno mismo termine por no ser más que una imagen. Es decir, muerto. Cuando se cierra la puerta en la alegoría de Kafka. Bueno, solo una aclaración, ¿no? Por alusiones. ¿Por qué hablo de decadencia? No evidentemente porque se intente, cosa que ya se había hecho mucho mejor, superar la separación entre sujeto y objeto. Ahí está Heidegger criticando ya en los años 20 toda la filosofía neopositivista y cientifista. Pero, si no por la mezcla, por el, perdonadme la palabra vulgar, batiburrillo, donde entra la dialéctica, donde entra Benjamin, pero además entra Derrida, y además entra Bataille, y además entra el psicoanálisis, y además Dios sabe qué. Es decir, y una sola cosa, en el sentido en que habla de decadencia de los paradigmas de las teorías Thomas Kuhn, por ejemplo, la estructura de las revoluciones científicas. Y esto ya lo decía en el año 72 o antes. Este texto es del 92. Es decir, cuando se multiplican las interpretaciones de una teoría y se mezclan de elementos extraños que hacen que sea imposible aclarar el sentido de los elementos que la teoría tenía, y esto ha pasado con el modelo físico newtoniano, pero ha pasado con el marxismo, y ha pasado con mil cosas. Cuando eso ocurre, estamos en la decadencia plena
de esa teoría. Y yo creo que el problema aquí está en la dialéctica, en utilizar las, permitidme la borrada, las zurraspas, los andrajos, los trozos, los restos ruinosos de la dialéctica, tratarlo de mezclar con Derrida y tratarlo de mezclar con una visión post-metafísica. Yo creo que no funciona. ¿Y en qué sentido esto es pesimista? Bueno, pues si estamos siempre con la ausencia para arriba y la ausencia para abajo. ¿Y por qué tiene que ver la ausencia con la dialéctica? Pues es que la dialéctica, si es verdadera dialéctica, si no es pura anecdótica, introduce siempre el contraste entre algo finito y algo infinito. Y cuando introducimos algo infinito, ya no podemos hablar más que de ausencia, porque lo infinito no se nos va a presentar ante los ojos. Lo infinito siempre será una ausencia y marcará de melancolía y de pesimismo el pensamiento que lo incluye. Por eso es una lástima que sigan utilizando elementos de la dialéctica.